El boss trade es una técnica mediante la cual podemos summonear una cantidad superior de Slayers a lo normal, ya que consiste en crear una estrategia entre dos jugadores para eliminar el boss de la otra persona, a fin de aprovechar la copa de XP que este mismo nos brinda. En el caso de la presencia del Mario Derpy, y gracias a su perk que nos brinda un 50% más de skill XP, la cual es afectada a los bosses y minibosses del Slayer, permite realizar un intercambio perpetuo de bosses, que solo puede ser empleado durante este candidato. Para lograr esto existen dos alternativas. La primera y más efectiva es realizarlo por preferencia en las Crystal Hollows. Para esto una de las dos personas deberá recolectar la experiencia necesaria con los zombies del Graveyard, hasta estar alrededor de 3 mobs o menos de invocar la Slayer. Posteriormente tendremos que dirigirnos a las coordenadas 272, 86, 465 y crear un espacio destinado a colocar el boss. Cuando concretemos esto, y como dato de suma importancia, la persona que tiene la Slayer Quest activa y que está a punto de summonear, deberá de pescar cualquier mob que sea un zombie, como el Seal Walker o el Monster of the Deep. Cuando se concrete lo anterior mencionado, dirigimos dicho mob a cualquiera de los spots creados, y lo elimina la misma persona que lo pescó. Si concretamos lo anterior de manera exitosa, deberá de spawnar un Revenant que tendrá que ser erradicado por otro jugador con una Wolf Pet, preferentemente de nivel 90 o ascendente, generando como resultado otro boss, el cual tiene que ser eliminado con la misma pet. En caso de haber perpetrado todo correctamente, tendremos un ciclo infinito de spawneo. Por último, para disponer más daño, podemos hacer uso de la perk Lonesome Miner, que nos brinda hasta 27% de stats extras de fuerza, crit damage, crit chance y vida, así como de Legion Parties con el objetivo de recibir una bonificación superior de estadísticas por el enchant Legion. La segunda opción menos efectiva es invocar el boss en el Graveyard y seguir una trayectoria que rodea el spawn hasta el Svenpound, puesto que el boss está spawneado al entrar en contacto con dicha zona. Una vez arribado al Svenpound, solamente se tiene que emplear lo mencionado en el primer método. Finalmente eso ha sido todo por esta guía. Ahora sabes cómo realizar esta boss trade de Revenant en Derpy. Te recomiendo los siguientes dos videos que indagan las Slayers, y sin más que decir me despido.